necesidades de trabajar desde casa, debido a estas circunstancias, fue que generó precisamente la creación en particular de la norma 037, ya que efectivamente la Ley del Trabajo contemplaba al teletrabajo en su artículo 330A y demás aplicables y relativos, y de manera posterior, como todavía quedaron algunas situaciones a la deriva, fue precisamente que se crea la famosa norma 037. Finalmente, el teletrabajo, ¿en qué consiste? Es una modalidad de trabajo en la que los empleados eh, pueden trabajar vía remota desde cualquier otro sitio distinto al establecimiento donde originalmente se encuentra la parte patronal. ¿Ok? ¿Qué puede suceder en este tipo de situaciones? Bueno, que uno haya estado o haya iniciado a trabajar de una modalidad de presencial en el lugar de trabajo y que se migre a esta modalidad de teletrabajo para hacerlo vía remota, o bien iniciar trabajando mediante esta modalidad desde que comenzamos la relación laboral con nuestro empleador, ¿correcto? Evidentemente, algo importante en este punto es que para ello nos vamos a apoyar de las tecnologías de la información. ¿Para qué? Para efecto de estar perfectamente bien comunicados con nuestro empleador. Nosotros como personas que nos desarrollamos como en teletrabajo, efectivamente lo importante es estar en contacto, en constante, perdón, comunicación con nuestro empleador. ¿Para qué? Para que todo esto vaya fluyendo de manera correcta. Por favor, la siguiente, Jiménez, si eres tan amable. Muy bien. Todas esta, para que se dé, mejor dicho, perdón, la condición de teletrabajo, debe de haber un 40% de las actividades que desarrollamos a favor de nuestro patrón, se tienen que estar desarrollando mediante la modalidad remota. Es decir, que dentro de una jornada laboral, cuando estamos dentro de nuestra jornada, cuando se da este 40% de nuestras actividades dentro dentro del desarrollo cotidiano de nuestras labores, es justamente cuando se le puede catalogar como teletrabajo. Si lo hacemos de manera esporádica o lo hacemos de manera ocasional, no se le considera teletrabajo. Para ello, insisto, el 40% de las actividades, cuando se hacen vía remota, de inmediato se le considera que estamos dentro de la modalidad de teletrabajo. ¿Ok? Insisto, todas estas condiciones de teletrabajo que se generan con nuestro empleador tienen que establecerse por escrito, y finalmente, principalmente en el contrato individual de trabajo, cuando se origina esta modalidad de inicio, se tienen que establecer perfectamente bien las reglas del juego, como así le llamamos, en ese contrato individual de trabajo. Y precisamente, ¿en qué consiste? Pues bueno, establecer precisamente bien los horarios en los que vamos a desarrollar este teletrabajo, e independientemente de ello, el pago de los salarios, las condiciones bajo las cuales lo vamos a desarrollar, también contemplar el pago de las ayudas que nos tiene que dar el patrón a las personas teletrabajadoras, y las demás condiciones de seguridad e higiene que deben contener. Insisto, todo esto debe establecerse por escrito. Cuando una persona inicia bajo la modalidad presencial y cambia a la modalidad de teletrabajo, ese cambio, esas obligaciones y derechos igualmente tienen que establecerse por escrito, ¿correcto? Insisto, la norma 037 se crea y se genera a raíz de la necesidad también de regular mayormente esta forma de trabajo, que ya está contemplada en la Ley Federal del Trabajo, porque las leyes siempre son perfectibles y siempre quedan ciertas lagunas, y principalmente enfocada al tema de seguridad e higiene en el trabajo, y contemplando también los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los empleadores. Por favor, la siguiente, Jimé. Perdón, estas mismas características, derechos y obligaciones, o como quieran llamarles, bajo las cuales se pacta el desarrollo del teletrabajo, independientemente de que se generen en el propio contrato individual de trabajo, también deben incluirse forzosamente
ya sea en el contrato colectivo de trabajo, cuando existe el contrato colectivo de trabajo y que evidentemente la categoría que, o puesto de trabajo bajo el cual se contrata al teletrabajador esté contemplada dentro de la categoría sindicalizable en el contrato colectivo de trabajo, bueno, deben de contemplarse también todas estas reglas. En el caso de que no exista o que no exista un contrato colectivo de trabajo o bien la categoría o puesto para el cual se está contratando a la persona teletrabajadora no sea una categoría o puesto sindicalizable, finalmente las reglas también se podrán establecer dentro del reglamento interior de trabajo. Esto es algo bien importante y trascendental. ¿Por qué? Porque son requisitos que la propia, independientemente de que la ley nos los pide, también son situaciones de verificación en caso de una inspección ante la Secretaría del Trabajo. Por favor, el siguiente, Jimé. Como les comentaba, la norma, independientemente de lo que viene ya establecido en la ley, se va o se torna un poco más específica y atiende a situaciones y aspectos de esta modalidad de trabajo y se enfoca particularmente en las condiciones de seguridad e higiene de estos trabajadores al servicio del patrón. Es algo importante recalcar que evidentemente también al ser contratados bajo este esquema de teletrabajo, se tiene primero que hacer una inscripción ante el Seguro Social y establecer o especificar que esta persona está desarrollando un teletrabajo. ¿Para qué? Para que también el propio Seguro Social tenga conocimiento de este aspecto y esta situación y evidentemente estas condiciones de seguridad y salud de los empleados que están desarrollando esta modalidad, evidentemente son distintas o pueden tener variaciones en relación a una persona que desarrolla su trabajo de manera cotidiana en un centro de trabajo en el domicilio donde se encuentra ubicado el patrón. ¿Ok? Esta misma norma 037, insisto, protege los derechos laborales de los empleados al servicio de la parte patronal. Podemos pasar a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de esta norma 037? Evidentemente, en conjunto con la Secretaría del Trabajo y derivado de lo que establece la Ley Federal del Trabajo, bueno, pues regula las condiciones de seguridad, higiene y salud en el trabajo, que es bien importante, y para ello también son aspectos que en su momento, como ustedes saben, existe la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En todas las empresas debe existir esta comisión. Bueno, evidentemente esta comisión debe participar y debe tener conocimiento sobre las personas que desarrollan este teletrabajo al servicio de la patronal y coadyuvar junto con el patrón para verificar, primero para saber que estas personas teletrabajadoras cuentan con las condiciones satisfactorias de seguridad e higiene desde el domicilio remoto donde van a prestar el servicio e insisto, coadyuvar con la patronal, perdón, para verificar que estas condiciones no se vayan cambiando o no se vayan modificando o que estas condiciones permanezcan de manera permanente en el desarrollo del teletrabajo. ¿Para qué? Para que no se tenga ninguna afectación por parte de los trabajadores que están desarrollando este servicio. ¿Ok? Igualmente, se contempla en la misma norma 037 de la Ley Federal del Trabajo las herramientas que la parte patronal debe entregarle a los empleados que están bajo este esquema, como son computadoras, teléfonos celulares, sillas ergonómicas, en fin, todos los elementos indispensables para que la persona que está desarrollando el trabajo vía remota pueda hacerlo de manera óptima y segura a favor del patrón, ¿ok? Y que finalmente desarrollen el trabajo para el cual fueron contratados. También es una situación importante que el patrón en general se asegure que el ambiente en el cual se está desarrollando este teletrabajo se realice en un ambiente que sea seguro y saludable para efectivamente evitar situaciones que puedan afectar el buen desarrollo cotidiano de estas labores y también
el hecho de que una persona o que la ley en algún momento determinado haya generado esta posibilidad de desarrollar el trabajo de manera remota, es también para evitar el ausentismo en el centro de trabajo y mejorar, por supuesto, la productividad. Pasamos a la siguiente, Jimé, por favor. En esta presentación que se les pone ahora en la pantalla, se establecen un poquito más definidas cuáles son las obligaciones de los empleadores, que son aspectos que anteriormente ya también les mencioné, pero aquí vienen un poco más detalladas y que sin embargo también, si nos remitimos tanto a la Ley Federal del Trabajo como a la norma 037, ahí las encontramos de una manera más detallada, pero al ser varias o ser muchísimas más, aquí tratamos de tocar o de exponerles las más puntuales y las más, resumírselos lo más posible, evidentemente por cuestiones de tiempo y espacio, ¿no? Pero dentro de ellas se encuentra la obligación del patrón de contar con una lista de qué personas están desarrollando este tipo de trabajo vía remota, tenerla actualizada y entre otros los requisitos que se deben de contar en esta lista, pues evidentemente es el nombre puesto del empleado, así como las, el domicilio donde se haya propuesto que va a desarrollar este trabajo vía remota. Esto es bien importante, que desde el inicio se establezca a propuesta por supuesto, del empleado, cuál es el domicilio en el cual se va a encontrar para desarrollar este tipo de actividades, ya que no significa que esta situación de teletrabajo no implica o no significa que puedan estar cambiándose de un domicilio a otro. ¿Por qué? Porque, insisto, si finalmente la norma lo que pretende es brindar una protección al trabajador y que este trabajo se desarrolle en condiciones de seguridad adecuadas, pues no puede estar cambiando, evidentemente, un empleado de un domicilio a otro por esta simple y sencilla situación, ya que precisamente al establecerse desde el inicio un domicilio en el cual se va a desarrollar este teletrabajo, perdón, no debemos de estarlo cambiando y debe de hacerse siempre desde el domicilio que se haya pactado y que se haya expuesto desde el contrato mismo de trabajo inicial, y en esta misma lista se debe de contemplar. ¿Por qué? Esta razón es muy simple y sencilla, porque al tener nosotros como patronal la obligación de asegurarnos que el trabajador o los trabajadores están en un ambiente óptimo para desarrollar el trabajo, pues al estarlo cambiando o modificando, tienen ciertas variaciones, ¿no? Y pues es imposible o sería imposible para la patronal poder cumplir con este requisito que nos pide la ley. Por eso es bien importante este tema de establecer inicialmente el domicilio y que dicho domicilio siempre sea respetado por parte del trabajador, ya que es el domicilio que él está proponiendo inicialmente para desarrollar este trabajo. ¿Ok? Independientemente de ello, se tiene que generar una política o implementar una política en donde se establezca cómo se va a desarrollar este teletrabajo. Evidentemente la va a generar el patrón, la empresa es quien va a generar esta política, y ahí mismo, independientemente de lo que ya venga expuesto en el contrato individual de trabajo o en el mismo reglamento interior de trabajo o bien en el contrato colectivo de trabajo, siempre es indispensable que exista esta política para precisamente establecer cuáles son, como yo le llamaría, las reglas del juego de cómo se va a desarrollar esta forma de trabajo. ¿Ok? De ahí pasamos a otro punto importante que era del que ya les había yo comentado, respecto a la Comisión de Seguridad e Higiene. Tiene que estar siempre atenta a verificar que las personas que están bajo el esquema de teletrabajo se encuentren en un lugar favorable, en condiciones óptimas, saludables, para que puedan desarrollar este trabajo. Y por supuesto, esta comisión debe recibir todas las facilidades, tanto por la parte patronal como por el empleado, para que pueda verificar este tipo de condiciones y que se estén realizando de manera óptima y correcta. ¿Ok? Insisto, otra parte importante es que la patronal le entregue a los empleados que están bajo este esquema
todas las herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de su trabajo, incluyendo los insumos y aditamentos. Dentro de estos insumos se pueden considerar también la obligatoriedad por parte de la patronal de cumplir y de entregar a los teletrabajadores una cantidad por concepto de luz o de uso de Internet como apoyo, y que la ley establece que se tiene o se debe de entregar de manera, ya en este caso, si el pago se hace quincenal, se puede entregar de manera quincenal o bien de manera mensual o de manera semanal. Esto ya depende de cómo lo implemente o cómo aplique la empresa el pago de su nómina, porque regularmente, precisamente en los recibos de nómina, es donde se desprende que la parte patronal está cumpliendo con el pago de estos conceptos oportunamente a favor de estas personas. ¿Okay? El lugar para el desarrollo del teletrabajo serán de disponer, por supuesto, y es evidente, de una conectividad óptima para que se puedan manejar estas herramientas satisfactoriamente, y pueda haber una comunicación fluida entre el patrón y el trabajador, y pues para que este último pueda cumplir de manera adecuada y correcta con su trabajo. Algo importante también es el hecho de que no solamente se contempla que exista esta conectividad óptima, sino además de que se puedan entregar sillas ergonómicas por parte del patrón a los trabajadores para que desarrollen estas actividades con cierta comodidad, o por lo menos con la comodidad que nos dice o que son requisitos que nos pide la Secretaría del Trabajo. También nos piden que verifiquemos o que se verifique que existen condiciones adecuadas de iluminación y ventilación, ¿ok? Esto también son factores importantes y que son relevantes para que se pueda cumplir con este requisito por parte de la patronal. Eh, otro punto importante también es el hecho de que los teletrabajadores y la Comisión de Seguridad y Higiene puedan informar sobre algún probable riesgo sobre la actividad que desempeñan, y sobre todo desde el lugar donde se encuentran. Este es me pueden preguntar ustedes qué tipo de riesgos puede tener alguien que se encuentra desarrollando su teletrabajo en su domicilio. Bueno, pues se me ocurre el hecho de que pues tal vez se encuentran en un 10º piso, y que evidentemente en caso de un sismo, pues difícilmente van a poder bajar de su piso, del 10º piso, porque a lo mejor no se cuentan con una salida de emergencia o con escaleras, perdón, de apoyo, independientemente de las escaleras donde se encuentra, que son las habituales para poder ingresar o accesar al departamento, ¿no? Esta es una situación, un aspecto que se puede presentar, pero que se tiene que hacer saber a la propia comisión, y que evidentemente el patrón debe tener conocimiento, ¿no? O el hecho tal vez de que una persona cuente en el domicilio en el que hace su trabajo, cuente tal vez con personas de la tercera edad o con menores de edad que requieran tal vez de alguna atención especial, y que de alguna manera puedan influir en el desarrollo de este trabajo. Son aspectos que se me ocurren, pueden llegar, por supuesto, a afectar el trabajo cotidiano que se hace vía remota, y que evidentemente siempre, o mejor dicho, no es bueno, es indispensable que hagan del conocimiento de estos detalles tanto a la comisión mixta como al patrón de manera directa. Eh, También es algo importante, pasando a otro punto, el hecho de que si una persona, como se los comentaba, estaba en una manera presencial, contratado inicialmente para desarrollar su trabajo, pues que de manera posterior se traslade a esta modalidad de teletrabajo. Como se los dije, tiene también que documentarse y establecerse estas condiciones, que evidentemente no tienen que variar respecto al horario, respecto al salario, pero sí se debe de establecer, por ejemplo, que el patrón va a cumplir con la ayuda económica por los conceptos de luz,
de Internet y que aparte va a entregar las herramientas de trabajo y también va a entregar, por ejemplo, la silla ergonómica para que él pueda desarrollar el trabajo vía remota. También es importante señalar que como en cualquier relación de trabajo, inclusive las presenciales, una de las obligaciones patronales es dar capacitación constante a sus empleados. Bueno, pues evidentemente esta modalidad del teletrabajo no es la excepción y también evidentemente se debe de dar esta capacitación de manera constante. Yo considero que en este tipo de situaciones, por lo menos una vez al año y particularmente refiriéndonos al hecho o al uso de las tecnologías de la información, sobre el uso de las tabletas, de las computadoras, sobre el tipo de comunicación que se va a dar entre las partes. ¿Ok? Y reiterarles el hecho de que la parte, por parte de la empresa, perdón, siempre debe haber una lista de verificación eh, en relación de manera particular a la seguridad y salud en el trabajo. Inclusive para ello, la propia norma 037 llega a establecer una serie de preguntas y que vienen implícitas en esa misma norma 037 como para darnos un poquito de guía sobre cómo vamos, cuáles son esas normas y qué tipo de requerimientos debemos de cubrir y satisfacer nosotros como empleadores y qué situaciones también deben de cumplir en su momento los teletrabajadores. Pasamos a la siguiente, Jimé, por favor. Y como podrán observar, las obligaciones de los teletrabajadores, bueno, son menos, por así llamarlo, en relación a todas las obligaciones que tiene la parte patronal. Entre ellas se encuentra, eh, como ya lo mencioné anteriormente, brindar a la Comisión de Seguridad e Higiene las facilidades para comprobar las condiciones físicas de seguridad y salud en cada lugar de trabajo. ¿Esto qué es? Al momento de que, mejor dicho, la comisión está facultada, puede hacer verificaciones de manera periódica al lugar señalado o en el domicilio señalado por el teletrabajador para desarrollar estas actividades, ¿ok? Entonces, la comisión puede ir y verificar aspectos como que se encuentre bien iluminado, que tenga una buena conectividad por internet en su caso, así como que esté limpio y seguro el espacio destinado para desarrollar estas actividades. Por eso es importante, e insisto, en el hecho de que si se señala un domicilio para hacer o desarrollar estas actividades, no tiene que cambiarse, no tiene por qué modificarse de manera unilateral por parte del trabajador y que lo haga de manera constante. En el caso de que pudiera hacerse algún cambio de domicilio o de lugar para desarrollar este teletrabajo, pues evidentemente el trabajador o la persona que se encuentra bajo este esquema tendrá que hacérselo saber de manera oportuna a la comisión y por supuesto al patrón, que se documente este cambio de domicilio o de lugar de trabajo y asimismo pueda en su momento la comisión verificar que ese lugar de trabajo también cuenta con las maneras, perdón, con todos los requerimientos óptimos de seguridad e higiene y saludables en el trabajo. Siguiente, otro punto importante es que evidentemente, de manera general, la norma 037 regula las condiciones de seguridad en el trabajo. Los organismos de evaluación, como se los he venido mencionando, principalmente esta encomienda la tiene la propia Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que debe de verificar y debe de ver todos los puntos importantes a cubrir y a satisfacer. El hecho de que la capacitación y adiestramiento en el trabajo que contempla la propia Ley Federal del Trabajo debe de cumplirse también de manera satisfactoria, y no solamente en el hecho a las actividades que va a desarrollar el empleado, sino al uso y manejo de todas las herramientas proporcionadas
para el desarrollo de este teletrabajo. Algo importante también que es importante mencionarles en este punto es el hecho de que, y que me salté tal vez de las obligaciones de los empleados, es que ellos deben comprometerse a mantener los equipos de cómputo de manera óptima y adecuada para que puedan ellos desarrollar sus actividades y asimismo también a proporcionar estas herramientas de trabajo cuando sean requeridas por la patronal, porque también algo de lo que tiene que verificar o que tiene que cerciorarse la parte patronal es de que, que tengan un adecuado, independientemente del adecuado uso que deben de tener, bueno, pues que finalmente funcionen de manera óptima. Entonces también la parte patronal podrá pedir o solicitar que se hagan los mantenimientos de manera periódica y para ello el trabajador también tendrá que facilitarles estas herramientas para que el patrón verifique estos aspectos que son importantes. ¿Ok? También asimismo, la propia norma habla sobre los procedimientos de evaluación que se podrán hacer, que regularmente son procedimientos de evaluación que la propia patronal establece y que asimismo eh, se deben de cumplir en la forma que la propia empresa así lo determine y así lo esté señalando, inclusive desde sus mismas políticas internas relativas a este tema del teletrabajo. Insisto, otra de las cargas que tiene la parte de la empresa, por parte de la empresa, es precisamente vigilar el cumplimiento de esta norma 037 y para ello debe de, en su momento, precisamente cubrir todos aquellos requisitos que para tal efecto establece precisamente la propia norma, ¿no? Insisto que esta norma, inclusive para dar un poquito de mayor guía a todas las empresas que trabajan bajo este esquema o que tienen empleados bajo este esquema, nos da una guía más o menos de qué tipo de situaciones se deben de cumplir, principalmente mediante la aplicación de ciertos cuestionarios, en donde inclusive alguna de las preguntas que por ahí se hace es si efectivamente el empleado solicitó o está por consentimiento propio desarrollando esta labor y que no haya sido una imposición por parte de la patronal. ¿Ok? Pasamos a la siguiente, por favor, Jimé. Y aquí ya en esta parte es donde entramos principalmente a cómo nosotros como Worky podemos apoyarlos para que ustedes en su momento tengan la oportunidad de cumplir con todos estos requisitos que nos establece la propia norma 037. ¿Ok? Aquí creo que es donde justamente entran ustedes, ¿verdad, Jimé? Sí, correcto. Muchas gracias, Abel, por toda tu presentación. Fue clarísima y también nos ayuda a entender mucho mejor la normativa. Esta parte se refiere más bien al hecho de cómo podemos ayudar con Worky a poder cumplir la NOM 037 y siete y qué herramientas cuenta la plataforma para que ustedes puedan darle double check a todos los elementos y todos los ítems que Abel fue relatando y que son clave como empleadores y también para dar seguridad a nuestros colaboradores para que cuenten con todos los datos correspondientes a la normativa. Lo primero es poder facilitar contratos que estén alineados con la norma 037 y que establezcan el domicilio. ¿Se acuerdan que Abel repitió muchas veces que el domicilio es clave? Saber dónde nuestros colaboradores van a desempeñar sus labores. Recuerden también que nosotros tenemos un módulo que también permite la firma digital, no solamente que se establezca el domicilio, sino que también los colaboradores firmen dicho contrato o hasta tres firmas más, que pueden ser incluso los administrativos, para poder darle constancia y validez a dicho contrato. A través de nuestro módulo de reloj checador y en nuestro módulo de horarios, también podemos comunicar de forma clara los horarios e indicar qué días de la semana van a ser de teletrabajo. Es importante recordar lo que nos decía Abel. 40% del tiempo debe ser teletrabajo para que estemos dentro de la NOM 037. Otro punto importante es la nómina. Debemos agregar en la nómina ítems de pago de luz e internet para poder indicarlos como conceptos. Nosotros a través de Workinómina somos capaces de poder agregar esos ítems y los vamos a ver en un ejemplo un poco más adelante. Y finalmente, reportes. Eh,
Abel nos mencionaba que es importante también avisar en tiempo y forma a la Secretaría Federal del Trabajo qué trabajadores o qué contratados nuestros están trabajando bajo el esquema de la NOM 037. Por tanto, cualquier reporte se puede descargar y podemos facilitar rápidamente la comunicación correcta de esta información a la Secretaría. Jime, dale la próxima más adelante para poder hablar un poquito de qué otros módulos nos ayudan no solo a cumplir, sino que también a comunicar mejor la NOM 037. En primer lugar están los comunicados, valga la redundancia, que nos permiten realizar campañas de concientización, hablar a través de artículos de momentos de descanso, noticias referentes a la seguridad, a la limpieza, como también al uso correcto de las herramientas de trabajo, de teletrabajo que proporcionamos como empleadores. Otro punto interesante es la evaluación de la NOM 300, de la NOM 037. Hoy día podemos, a través de nuestro módulo de evaluaciones, solicitar insights a través de encuestas, saber cómo están trabajando nuestros colaboradores en su lugar de trabajo e incluso también solicitar fotografías que permitan tener evidencia de si están en un trabajo limpio y seguro, satisfactorio para ellos y para nosotros, con las herramientas necesarias para poder desempeñarse. Existe también un módulo llamado procesos internos que nos permite abrir canales para que nos puedan, ya sea solicitar cosas que son parte de la legislación, como también adicionales herramientas de trabajo, como puede ser alzadores, mouse, etcétera. La silla ergonómica también nos mencionaba Abel, era importante. Y también este módulo de procesos internos puede facilitar una conversación incluso más constante y más fluida en caso de que se requiera cualquier tipo de mantención, actualización de estas herramientas de trabajo. Otro punto importante, me refería al tema de los contratos. Sin embargo, qué interesante es poder también tener una firma digital que establezca la responsabilidad y la mantención, ya sea del contrato o también de las herramientas. Podemos dar y generar contratos personalizados que permitan mostrar, por ejemplo, el serial number con que entregamos y hacemos cargo de equipos, y también con eso concientizar al colaborador que se está haciendo responsable de los equipos que hemos entregado para hacer y realizar su teletrabajo. Eh, Otros dos módulos son capacitaciones, que es para poder mantener una interacción fluida y en general poder facilitar a nuestros colaboradores la comprensión de la normativa, cualquier tipo de curso que permita una mayor flexibilidad y comprensión también de lo que es el teletrabajo, lo que implica la seguridad también laboral en la casa y la limpieza y mantención de ya sea nuestro lugar de trabajo o de los equipos mismos. Finalmente, es importante decir que nuestro reloj checador, que permite también marcar asistencia, no solo lo contempla dentro de nuestras distintas sucursales físicas, sino que también lo hace a través del área del teletrabajo, en donde podemos marcar asistencia en cualquier momento asociado a nuestros colaboradores, sin importar si están teletrabajando o si están en alguna de nuestras sucursales. Finalmente, les voy a dejar con dos ejemplos de lo que hablábamos recién. Dale, Jime. Aquí estamos viendo cómo podemos solicitar. Jime, dale la próxima, perdona. Eh, Perfecto. Aquí está el primer ejemplo, que es un ítem de la nómina, en donde nos mencionaba la importancia de poder indicar que estamos pagando el concepto de luz e internet, y eso podemos realizarlo fácilmente a través de los ítems personalizados o conceptos de nómina de nuestro producto de payroll. Y en el próximo ejemplo vamos a ver también, dale Jime, cómo podemos agregar en el documento datos importantes como por ejemplo el lugar de trabajo, el domicilio de nuestro colaborador para que quede establecido en el contrato. Em, También es importante avisar de que nuestro módulo de ahora permite firmas digitales con hasta 3 firmantes. Nuestro colaborador puede ser el jefe, el HRA o incluso representantes legales. Es importante porque eso le da constancia y le da certificación a nuestros documentos y resguarda y monitorea también la firma de ese documento con fecha y hora y estampa.
Me gustó mucho, eso sí, y no lo mencioné en mi presentación, lo que Abel también habló acerca del cambio de domicilio en caso de que se realice. Les recordamos a todos nuestros clientes que tenemos la posibilidad de hacer una actualización de expediente a través del flujo de actualización de expediente en el módulo de expediente y que permite también ajustar nuestro contrato o generar un adendum en caso de que así se necesite para poder ajustar nuestro, nuestro contrato y eventualmente también se pueden realizar contratos asociados al serial number, como les decía, o al cualquier tipo de eh, computador, artefacto electrónico que hayan recibido nuestros colaboradores. Eso, muchísimas gracias. Espero haya sido de ayuda este punto. Muchísimas gracias, Maida. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Entonces, si me ayudan levantando la mano y si nos dicen para quién va dirigida la pregunta. Ya empezamos con Sergio Castañeda. Te voy a dar permiso para hablar, Sergio. Ya, ¿Me con que escuchas? Hola. ya, perfecto. Dinos, Sergio. Mi pregunta va encaminada para dos temas. Ujú. El ejemplo de la presentación que hizo para el tema de nómina decía tiempo extra. O sea, quiere decir que esos conceptos de luz y agua van a pagar por efectos de tiempo extra. Y la otra, los contratos que ya están en Worky ya vienen, sustentados con lo que dice la NOM. Esas serían mis dos preguntas. Súper, Sergio, te respondo yo. No, el tema de tiempo extra no, o sea, no. ¿Cómo te explico? No está ligado a lo que tienes que pagar de luz y agua, os digo, de luz e internet, perdón, a los trabajadores, es un concepto diferente, ¿va? Y por otra parte, nosotros no tenemos precargado ningún contrato, pero tú puedes subir los machotes y ya tienes, como las variables dentro del directorio para que se llenen de manera automática, ¿va? Si Ok, tienes más gracias. preguntas, y si quieres Sí, que es que como platiquemos, la expositora puso que iba a poner el ejemplo del pago del concepto, por eso sí, esa fue mi pregunta. Y como ahí decía claro, Sí, tiempo extra, sí. era el tema, ¿no? Discúlpame, Sergio, yo Entonces, creo que lo que no, al mostrar, ajá, y es que aparte digo, tienen otros temas fiscales, ¿no? El claro, tiempo extra acumula para ir y cierra el colaborador y el otro tema de luz y agua, me supongo que no debe de grabar para el colaborador. correcto. Sí. Si quieres, igual, Sergio, tienes mi correo, yo les mandé la invitación y podemos agendar una sesión para que te expliquemos más a fondo, felices. ¿Va? Ok, gracias. Súper. Vamos con Angélica Muñoz. Hola, gracias, Jime. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, mira, mi pregunta sería más que nada para ver si tienen alguna sugerencia. Vi en algo que manejaban mayor del 40%, nos compartió el expositor, que es cuando se contempla para teletrabajo. ¿Qué pasa o qué es sugerible en los casos en que no llegamos todavía a ese porcentaje? La verdad es que estábamos tratando de no llegar porque son bastantes obligaciones a las que debemos de cumplir. Entonces, antes de, pues quiero planear cómo vamos a hacer. ¿Cuál sería la sugerencia para dejar respaldo en estos casos de cuando no llegamos aún así al mayor del 40% en teletrabajo? Súper, te dejo tomar esa pregunta, Abel. Gracias, Angélica, perdón. El Así es. 40% al que te refieres es al tiempo efectivo laborado o al 40% de personal. Yo pensé y entiendo que sea al tiempo laborado de cada persona, ¿no? Exactamente, así es, sí, porque perdóname, no te había alcanzado a escuchar y por eso te pregunté. El 40% elaborado, por supuesto, si la intención es no llegar a ese 40%, porque efectivamente la carga que se tiene por parte de la patronal, pues por supuesto, en relación a los costos se nos van o se nos suben muchísimo por todos los requerimientos con los cuales tenemos que cumplir, pues debemos de ser muy cuidadosos precisamente en no llegar a ese 40% de la jornada laboral
para que se le pueda considerar teletrabajo. Y por eso insisto, si una persona está por debajo de ese 40% en el desarrollo de sus actividades vía remota, no entramos en el supuesto del teletrabajo y válidamente podemos de manera correcta tal vez establecer ciertos tiempos o periodos en oficina y ciertos tiempos y periodos de trabajo vía remota y manejarlo con los empleados como un tema de beneficio nada más y que evidentemente no estamos llegando a ese 40% de la jornada del teletrabajo. Se me ocurre que tal vez si tu jornada es de 5 días a la semana, tal vez que día y medio lo puedan desarrollar desde su domicilio y estaríamos todavía dentro del margen que la ley establece para no llegar a ese 40%, para precisamente no caer en esos supuestos, ¿no? Porque, ¿qué llega a ocurrir? Si llegamos a ese 40%, y en cuanto tú se lo manejes como beneficio y que tal vez los empleados no lo consideren como teletrabajo, si te llegara en algún momento una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo en donde quieran verificar primero si tienes personas bajo este esquema y tú dices no tengo personas bajo este esquema, pero resulta que porque ellos están facultados y tienen toda la posibilidad de hacer una serie de entrevistas a los empleados y de las entrevistas a los empleados resulta que hay quien dice, no, pues es que yo en realidad me paso 3 días a la semana en mi casa y 2 días vengo a trabajar, pues evidentemente esas declaraciones pues las toman tal cual la propia secretaría y más allá de que evidentemente te van a decir que cumplas con lo que la ley te establece, pues también te puedes hacer acreedor, o mejor dicho, te harás acreedora como empresa a una multa, ¿no? Por no estar cumpliendo con los requisitos indispensables que requiere o que nos está pidiendo este esquema de teletrabajo. Entonces, tal vez puedes al interior manejar estos tiempos para precisamente evitar llegar a este 40% del tiempo para que se le considere teletrabajo. Súper, a ver, y entonces, Magdalena, perdóname, continuar esto mismo. Entonces, Worky nos ayudaría a comprobar con nuestros registros. Yo soy muy próxima, estoy en proceso, ¿verdad, Jimé? De ya empezar con ustedes. Y esto me causa porque estamos precisamente como les planteaba. Y entonces, Magdalena, platícame, con esto de la facilidad de los registros remotos podríamos nosotros, con el apoyo de Worky, identificar y comprobar en caso de que la autoridad nos dijera, solamente fueron estos tiempos, entonces cuando ellos registraron en casa, y entonces tendríamos la comprobación, ¿cierto? Correcto. De hecho, nuestro módulo de reloj checador te permite indicar qué días deben registrar en teletrabajo, qué días deben registrar en alguna sucursal en particular, o si es que incluso lo hacen de manera remota. ¿Se entiende? Ok. Entonces, ¿Podríamos indicar, tener como una alarmita ahí o ya existe con ustedes de que, oye, este chico ya está llegando al día y una tercia, entonces puede ser que ya se pase al 40%? Angélica, si quieres, eso lo podemos ver en una sesión, pudiéramos Ok. trabajar en un reporte para ti. Sí, Va. por supuesto. Muchísimas Súper. gracias. No, hombre, a ti voy a pasar, tenemos un par de preguntas más, entonces voy a pasar a la siguiente, ya voy a parar, vamos a tener 3 preguntas más y las demás me las mandan por escrito y se las pasamos aquí a los expositores, ¿va? Tenemos a Paulina, de ahí a Melanie y después a Adrián, ¿va? Entonces, listo, Paulina. ¿Me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Bueno, mi pregunta va un poco relacionada a lo que comentaban sobre el módulo de contratos. Mencionabas hace un momento que se podía precargar estos contratos. O sea, si nosotros ya tenemos un contrato de teletrabajo diseñado, ¿lo podemos cargar en Worky? Correcto. Tú lo cargas, ya por las variables que tú vas a diseñar, se llena y tú decides si quieres que cuente con una firma, o sea, legal, pues, o si únicamente con una firma de constancia, o sea, de enterado. ¿Va? Ok. Y para conocer el proceso de cómo cargar este contrato, ¿dónde sería o cómo podría yo conocerlo? Feliz de platicar yo contigo, Paulina. ¿Tú ya eres cliente de Worky? Sí, ya somos clientes de Worky.
Buenísimo. Mándame un correíto. Mi correo es jime@worky.mx y yo te lo enseño. ¿Va? Ok, muchas gracias. A ti. Súper. Vamos, Melanie. ¿Listo? Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi pregunta es para el licenciado Abel. ¿Qué pasa? Yo soy una constructora en supervisión, entonces tengo varios trabajadores en obra que los catalogo como foráneos. Yo les doy campamento, les pago luz, todo esto. Pero ¿qué sucede si un día al cliente le cierran el predio donde trabajan y ahora tienen que hacer el trabajo desde el campamento que yo les brindo? ¿En ese momento ya sería home office o no? Esa es mi duda. Melanie, ¿verdad? Sí, ¿Cómo estás? Mira, finalmente el contrato que se genera de inicio con tu empleado es para desempeñar este trabajo de manera presencial, ¿ok? ¿Por qué? Porque sí. tiene que estar en cierto domicilio. Si por alguna razón le están cerrando el predio a la empresa a la cual estás prestando el servicio y por alguna situación de manera especial lo hacen, me imagino que no va a ser de manera permanente, Melanie, sino únicamente va a ser tal vez por el tiempo que dure cerrado este predio, y entonces tú tendrías que trasladarlos a un campamento, ¿correcto? Bueno, Sí, finalmente, este campamento también es un domicilio que tú les estás señalando a ellos como un domicilio tuyo, en donde van a desarrollar el trabajo y que van a trasladarse también al domicilio que el mismo cliente está requiriendo para que desarrollen este trabajo. E insisto, y si su trabajo no solamente es estar en el predio, sino también es estar, digamos, de manera esporádica dentro del campamento que tú les estableces, y la contratación se genera inicialmente como una manera presencial, y este es un caso excepcional, no se le cambia, no se le puede considerar teletrabajo por la razón que también les mencionaba al inicio, porque es por una situación excepcional. Es como, les pongo el ejemplo de la pandemia, ¿no? En el tema de la pandemia, pues la mayoría de las personas estuvimos en nuestros domicilios, quienes podíamos hacer el trabajo desde casa, ¿no? Entonces, finalmente, no es que haya yo sido contratado bajo un esquema de teletrabajo, sino mi trabajo era presencial, pero por esa situación eh, poco común, tuvimos que trasladarnos y de manera excepcional tuvimos que trasladarnos a nuestros domicilios. Una vez que se regresó, una vez que digamos, todo vuelve a la normalidad, pues nos regresamos al domicilio del predio o a cualquier otro domicilio que se le requiere, entonces evidentemente es presencial. Por esa razón, en estricto sentido, no se le podría considerar como teletrabajo, porque es por una razón determinada. En el caso de que decidan en algún momento migrar a que ya no vayan a ningún predio o ningún domicilio de la empresa, y que puedan desarrollar ese empleo directamente, el 40% de sus horas directamente vía remota, entonces ahí sí ya estaríamos migrando a una modalidad de teletrabajo, y forzosamente ahí sí ya tendremos que generar los cambios que se hagan, y me refiero al cambio de modalidad presencial a modalidad de teletrabajo, y cumplir con los requisitos que la ley establece, ponerlo por escrito, y que evidentemente se cambia de esa modalidad de presencial a teletrabajo. Y también algo importante y que creo que no les mencioné es que cuando sucede una situación de esta naturaleza, cuando se migra de una modalidad a otra, de presencial a teletrabajo, también se deja abierta, o se puede establecer, mejor dicho, se debe establecer la posibilidad de que se podrá regresar o migrar nuevamente al trabajo presencial. Ok, Melanie, no sé si haya quedado contestada tu duda. sí, muchísimas gracias. ¿De qué? Buenísimo. Y nos pasamos a la última pregunta de Adrián Rojas. Súper, Adrián.
Ay, listo. Si te quitas el mute, ¿Listo? ¿Ya? listo. Buenísimo, gracias. Sí, la pregunta también es para Abel. Espero que sea rápida. Bueno, son dos. Una es, si nos pudieran compartir, tal vez para hacerlo un poco más ágil, como las multas y las sanciones a las que podríamos ser acreedores en caso de incumplimiento de esta norma. Y la segunda pregunta es, tal vez un poquito, tal vez no es parte exactamente de la NOM, pero va un poco relacionado al tema, es si por las personas que tenemos ubicadas como teletrabajo, eh, el pago del impuesto sobre nómina debiera hacerse en la entidad federativa donde se encuentran ellos, o se puede presumir que se tiene que hacer el pago en la entidad donde el patrón tiene su domicilio. Adrián, gusto en saludarte. Mira, respecto a a las posibles multas que pueden llegar a fincarte por parte de alguna omisión respecto al cumplimiento de estos requisitos que te establece la Secretaría del Trabajo derivada de la NOM y la Ley Federal del Trabajo, son muy variables. Con mucho gusto, no sé si tengas te hayan proporcionado mi contacto, si no te lo mandamos por conducto de Jime, o bien que Jime te comparta los datos. Por supuesto, podemos compartirte más o menos, o mejor dicho, cuáles son los parámetros de las multas que te aplica o que puede llegar a aplicarte la Secretaría del Trabajo sobre los montos, pero te digo todo en relación a estas omisiones, ¿ok? También algo importante que deben considerar aquí es cuando viene una visita de inspección a alguna empresa, de los primeros datos que le piden a la empresa es cuál es el capital con el que cuentan desde la constitución del organismo de la empresa. ¿Por qué? Porque ellos también se basan y toman en consideración ese hecho, pero finalmente, con mucho gusto te comparto más o menos los parámetros para que ustedes tengan conocimiento. Y respecto a la entidad federativa donde se genera la norma, perdón, la multa, tengo entendido, no tengo la certeza de que precisamente se cumple el pago justamente en donde se genera esta multa, ¿ok? Porque es un tema de la tesorería, pero tesorería local, si no me equivoco. Pero también es un dato que con mucho gusto te confirmo para poder compartirlo contigo. Buenísimo, gracias, equipo. Muchísimas gracias. Quedaron dos preguntitas en el chat, ya no tenemos tiempo de responderlas, pero Alejandra y Pamela, junto con la presentación que les voy a enviar, que fue lo que presentamos hoy, les prometo que respondemos esas dos preguntas, ¿va? Muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy, ahí estaremos en contacto con ustedes. Los que están en la Ciudad de México tenemos un desayuno el 15 de julio donde vamos a hablar de las mejores prácticas y todo lo que tiene que ver con la firma digital, que sé que varias de eso fue pues las preguntas que tuvieron, ¿va? Entonces nada, ahí están súper invitados, va a ser en la Mansión de Insurgentes, ahí nos vemos, ¿va? Que tengan bonito día, bye. Gracias, hasta luego.